Es un gusto poder tener este debate hoy, esta conversación, que más que un evento académico es una conversación acerca de un tema que nos importa mucho y que creemos que es fundamental. Mi nombre es Andrés Jaramillo, yo dirijo el grupo de investigación Energía de la Universidad de IA, desde donde estamos transmitiendo hoy, y me corresponde el honor de liderar este panel con unos invitados muy especiales. Creemos que estas conversaciones, estas tertulias son fundamentales para, primero, para crear conciencia, capacidad y para idear muchos temas que a veces pasan de lado y que por fortuna esta pandemia, pues si algo bueno tiene, es que estas herramientas tecnológicas nos permiten estar conectados como posiblemente sería muy difícil estar conectados en otras situaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que nos parece muy interesante, es muy técnico, sí, pero yo creo que de la mano de estos reales expertos que tenemos hoy, vamos a poder decodificar el tema de manera muy didáctica y tratar de entender las implicaciones que puede tener en el futuro los cambios que se están planteando para el tema. Entonces quisiera dar la bienvenida, voy a llamarlos por su nombre de pila y a hacer una corta presentación, porque si la hago larga nos quedamos todo el día leyendo sus hojas de vida y su trayectoria. Entonces arrancaría por Rafael Pérez. Rafael, pues, una persona que ha trabajado en distintas empresas del sector eléctrico, un experto en muchísimos temas y hoy empresario liderando unos servicios de consultoría muy importantes para el sector. Rafael, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos a todo el mundo. Muchas gracias. Jesús Botero, pues también su hoja de vida kilométrica, diría empresario, académico, un estudioso de los mercados y en particular de los mercados energéticos. Jesús, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes aquí, con tan queridos amigos además. Okay. Muchísimas gracias. Y por último, Gabriel Jaime Ortega. Gabriel lleva el agua en la sangre, desarrollador de proyectos, también ha trabajado en varias empresas del sector y digamos que ha asumido esa quijotada también de desarrollar algunos proyectos muy retadores en el aspecto hidroeléctrico. Gabriel, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos, Andrés. Un gusto estar aquí acompañado pues, por estos amigos expertos de verdad. Sí, realmente tenemos una nómina de lujo. Teníamos que decir que Carmen Sachaín tuvo lamentablemente un asunto familiar de última hora y no nos puede acompañar hoy. Ustedes saben que Carmenza es bastante buena para el debate y tiene unas opiniones bien interesantes que esperamos que ustedes que las han recogido en las últimas conversaciones las podamos reflejar. Yo creo que en ustedes está muy bien representada. Quisiera simplemente para introducir el tema y la conversación decir lo siguiente. Por favor, les pido que si quieren hacer alguna precisión sobre este asunto me interrumpan. El sector eléctrico ha sido realmente exitoso y creemos que por una relativa conjunción cósmica, porque en el momento en el que más lo necesitaba, a finales de los años 80, principios de los años 90, justamente se estaban dando unas grandes transformaciones en los mercados de energía a nivel mundial. Y esas transformaciones pasaron por la liberalización de los mercados, por abrir a unos formatos muy distintos, con una participación del Estado un poco menor como ente centralizador. Esa transformación pues, nos tocó en un momento de tener un cambio de constitución y se creó todo un aparataje en el sector eléctrico, todo un aparataje institucional y todas unas herramientas regulatorias que han permitido que este sector, pues digamos, sea exitoso en los últimos 25 años. Se crearon todas las instituciones, los grupos de apoyo, etcétera, una institucionalidad con pocas en el país. Se han desarrollado los proyectos y eso nos ha permitido de alguna manera superar situaciones como las que tuvimos a las finales de los años 90, recuerdan una crisis muy fuerte, con unos ataques muy profundos a la infraestructura. Quienes estábamos en ese momento en la operación vimos días de tener 10 líneas por fuera en algún momento
y luego crisis económicas 2006 y un momento como en el 2016 donde tuvimos, digamos, una situación de abastecimiento un poco apretada por circunstancias que todos conocemos. Realmente, desde que se crearon esos mecanismos, el sector ha podido sortear fenómenos climáticos fuertes, posiblemente no tan adversos ni tan extremos como los que vamos a seguir enfrentando últimamente. Recuerdo lo que pasó en Texas hace unas semanas, pero realmente el sector ha podido sortear situaciones de muy diversa índole, ha podido tener las inversiones que se requieren, ha desarrollado unos instrumentos muy importantes como las subastas y ha mantenido una institucionalidad y una operación y administración del mercado por parte de ese cerebro maravilloso que es XM, que realmente tiene toda un aparataje y una disposición técnica para la operación y la administración del mercado. Entonces, con eso como base, tomaría las palabras de la exministra Suárez, diciendo que posiblemente lo que nos hizo exitosos los últimos 20 años no necesariamente nos vaya a hacer exitosos los próximos 20 o los próximos 50, porque es evidente que el sector eléctrico está pasando por una transformación importante debido a lo que hemos llamado la descarbonización, la digitalización, la descentralización, una demanda por una regulación un poco diferente, etcétera, no necesariamente una desregulación, pero sí una regulación distinta que permita entrar a nuevos modelos de negocio, nuevos actores, nuevos elementos en redes. Ya hablamos de hidrógeno, de fuentes renovables no convencionales de gran escala, pero también de recursos energéticos distribuidos, actores nuevos, agregadores, gestores de información, etcétera, que sin duda alguna van a entrar como en algunas industrias como la telefonía, sí o sí. Entonces, uno de los elementos centrales que ha sido paradigma dentro del sector eléctrico en los últimos 25 años y que por lo menos para los ingenieros electricistas es una materia obligatoria, es la confiabilidad. La confiabilidad es uno de los centros importantes y hoy nos hacemos varias preguntas acerca de la confiabilidad y es estos nuevos instrumentos, este nuevo mercado, este nuevo mundo se centrará en una confiabilidad garantizada por el Estado, centralizada, vista hacia adelante, o pasaremos a otros instrumentos de confiabilidad distintos. El gobierno, luego de la formación del sector eléctrico, viene socializando unas medidas, unos cambios, y precisamente queremos tener esta conversación hoy acerca del cargo por confiabilidad como uno de esos instrumentos económicos y técnicos que apuntan a poder garantizar, garantizar a la población una confiabilidad adecuada en el servicio de energía eléctrica. Pero hay algunas reformas o algunas propuestas de reforma que apuntan a hacer cambios en este instrumento. Yo le pediría de pronto a Gabriel que nos ilustrara, al principio, cuál es el corazón, cuál es la motivación de esas reformas que se están planteando para el cargo por confiabilidad. No te estamos oyendo. Quita el micrófono, por favor. Como te manifesté, Andrés, antes de la reunión, pues nosotros no somos los expertos en este tema y definitivamente lo que hacemos es aplicar estos mecanismos para el desarrollo de nuestra actividad profesional. Sin embargo, con nuestros consultores y con nuestros asesores, entre los cuales están afortunadamente Rafael y Carmenza ayudándonos con este tema, yo creo que las transformaciones se pueden dar, pero se tienen que dar de manera ordenada y tratar de entender cuál es la realidad que tienen que tener esas transformaciones hacia el futuro. Yo te pongo un ejemplo. La aplicación del cargo por confiabilidad hoy, con muy poquitas variantes, está totalmente evitando identificar cuál es el producto que produce cada una de estas plantas o centrales de energía o cuál es el futuro que pueden tener las mismas hacia adelante. Una planta solar, una planta a filo de agua, una planta con energías intermitentes como estas, que pueden ser mucho más intermitentes unas con las otras, no tienen energía firme. El aplicarles el cargo por confiabilidad
puede ser, digamos, una dificultad hacia el futuro muy grande para el mismo sistema, porque las pone en condiciones de inviabilidad algunas de ellas, como el caso de lo que conocemos muy bien de las plantas menores. Las plantas menores para nosotros han sido la revolución silenciosa de la transición energética. Muchas de ellas, las de menos de 10 megavatios, inclusive se consideran hoy como fuentes no convencionales de energía renovable. En este momento, uno de los planteamientos que se está haciendo en la CREC es que este tipo de plantas entren a participar en el mercado sin identificar todas las condiciones particulares que tienen las mismas. Ahora podemos hablar un poco más del tema. Pero yo creo que para responder tu pregunta, el sistema eléctrico colombiano tiene que identificar claramente qué producto tiene y cuál es la bondad y la ventaja que tiene cada planta. Hay unas plantas que tienen energía firme, los embalses. Entendemos que son muy pocos embalses en el país los que pueden tener una energía firme de verdad garantizada. Hay unos que tienen intermitencias. Entonces, ante eso, yo creo que debemos tratar de identificar cuál es el producto que tiene cada planta, cuál es lo que puede hacer cada planta, como por ejemplo productores de energía media, los proyectos de filo y agua y los proyectos de energía solar y los proyectos eólicos tienen una energía media que no la pueden garantizar todos los años, inclusive porque no tenemos calidad de medidas suficientes para conocerlos, pero si identificamos qué producen cada uno, yo creo que se pueden hacer ajustes al cargo por confiabilidad en el futuro. Pero quisiera que Rafael nos puntualizara qué reformas se están discutiendo al cargo, porque acabas de decir, Gabriel, y ahorita Jesús nos ayudará ilustrarnos un poquito el rol económico del cargo y su origen como ese cargo complementario que realmente como la idea. Pero, Rafael, ¿cuál es la reforma que se está ideando concretamente respecto al cargo y las plantas menores y su participación? A ver, yo quisiera poner como el contexto del cargo. El cargo ha tenido dos modalidades. Una modalidad que llamamos cargo por capacidad, que arranca en el 2001 y termina 2006, 2007. En el 2006 empieza otro cargo que se llama el cargo por confiabilidad, que es el que está vigente. Y se debía hacer la siguiente consideración: el contexto de hoy, 25 años después de la reestructuración del mercado eléctrico, pues ha cambiado. Es como todo en la vida. La ley eléctrica, la ley de servicios públicos están creadas en el 94. La regulación viene prácticamente, ha habido mucha regulación, pero en el fondo la regulación estructural no ha cambiado. Hoy tenemos una cantidad de tendencias disruptivas en el mundo y que llegan a Colombia y que el gobierno las está enfrentando. Las está enfrentando las plantas grandes, las plantas mayores, digamos, de tamaño, pues están cuestionadas. Es difícil ver una planta mayor entrando al sistema por inversionistas privados. Yo no creo que entren. Por públicos tampoco. Los manejos del territorio tampoco lo permiten, ¿no? Fácilmente. Usted no tiene el carbón, o sí lo tiene, puede estar lleno de carbón, pero no lo va a poder usar, está en el mundo sostenible. En Colombia le está fallando el gas. Yo digo una cosa que de pronto suena tonta, pero es que el gas es gaseoso. Todo el mundo dice que hay gas, hay gas, hay gas, hay gas, y cuando llega el momento de pedir el gas, no hay gas, o hay un problema. Hay problemas de balance que se ven ya en el 2024, en el 2024. Entonces Colombia tiene su encrucijada y tiene que, los clientes, ya definitivamente los clientes están haciendo autogeneradores, están haciendo generación distribuida, y eso, ayer me decían, pero es que eso va a suceder en 10 años. No, eso está plagado ya. Ya los clientes están haciendo autogeneradores, ya los clientes están generando en su interior y unos colocando energía en la red. Ya están existiendo, ¿cómo se llama esto? En microredes autónomas, Serena del Mar, en Barú,
Y hay una gran oportunidad de negocios y de formas de trabajar distintas. La digitalización del sector eléctrico puede ser enorme. Y puede ser tan enorme que todos los paradigmas que traemos del diseño del mercado van a cambiar. Están cambiando. Usted tiene que dejar entrar al señor que está inyectando energía desde el consumidor. Entonces, las reglas de juego están todas, digamos, en esas tendencias disruptivas y Colombia tiene que hacer, vamos a llamarlo así, el gobierno llama a esto su transformación energética y así es, porque usted tiene que abrirse a una transición de un sistema que es unidireccional, donde la oferta es la que manda, digamos, el diseño y el proceso se hace desde la oferta, pero resulta que la disrupción tecnológica de la cuarta revolución industrial me está poniendo una cantidad de acciones y de posibilidades que sería tonto ni siquiera quedarse en lo que está. Entonces casi que es una obligación transformar esto. Estamos en un año que está el gobierno fijando su política energética hacia ingresar las fuentes no convencionales y a digitalizar el mercado. De acuerdo. Entonces, eso solo ya me cambia el cargo por confiabilidad. Si quiere, le damos la palabra a Chucho. Sí, Jesús, a mí me gustaría que, o sea, hay un origen económico, si bien el cargo tiene unas especificidades técnicas a veces bien complejas, la determinación de la energía firme, y etcétera, pero el cargo tiene un origen económico que es un incentivo para mantener esa confiabilidad y para poder lograr esas inversiones de las plantas grandes sobre todo, y que fue creado como ese cargo complementario que se da en muchos servicios públicos, como por ejemplo el transporte público. Ellos por sí mismos no tienen una señal que les permita garantizar la inversión y vivir. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre esto, por favor? Bueno, muy bien. A ver, empecemos como por el origen de la cosa. Básicamente uno no ve a la gente preocupada porque dentro de 20 años vaya a haber fábricas que hagan automóviles y nadie está preocupado entonces cómo crear un cargo para que todos paguemos en los automóviles que compramos hoy, la estructura que va a haber en los automóviles del futuro. Pues básicamente porque el mercado de automóviles funciona pues más razonablemente bien. Es decir, hay oferentes, hay demandantes, se llega a un precio de equilibrio. Si las condiciones de oferta cambian, pues entonces eso se refleja en el precio y todo el mundo contento. Ahí no hay necesidad de preocuparse de nada. Pero desde las reformas grandes del sector, se echó de ver como una cosa muy importante en el caso particular de la energía eléctrica, es que, bueno, no parece que de manera automática podamos confiar en que se genere la estructura productiva del futuro, es decir, que de alguna manera vaya a darse la inversión necesaria para que estemos tranquilos acerca del abastecimiento que va a haber en los próximos años. Y básicamente por una razón fundamental que puede uno ilustrar con la reciente crisis de Texas, es que la estructura de la demanda todavía no es suficientemente granular ni en tiempo ni en sujetos para que cada uno de nosotros esté tomando decisiones en línea acerca del consumo de energía. Pues estamos todos sentados aquí en el computador consumiendo energía que no se diferencia de la que cada uno consume. Es muy difícil saber quién de nosotros estaría dispuesto a pagar por confiabilidad y quién no. Hay externalidades de confianza y además cuando llegara el punto en que hubiese poca oferta, el precio subiría de manera tan desproporcionada que lo más seguro es que la sociedad no se aguantaría ese envión y entonces le pondría topes al precio. Entonces los inversionistas que saben eso, pues probablemente no se sientan incentivados para invertir en una estructura productiva que cuando llegue el momento de capturar buenos precios, a lo mejor la sociedad no quiera, que es muy difícil discriminar entre los consumidores quién está dispuesto a pagar más y quién no. Y ahí entonces, en síntesis, techos al precio y externalidades de confianza, para decirlo de alguna manera. Eso llevó a una discusión clásica, que era la discusión de, bueno, y entonces, ¿qué tiene de raro este mercado? ¿Por qué no un mercado normal de solo energía nos abastece esto? ¿Por qué no somos capaces de confiarnos en que simplemente
el flujo normal de precios en el futuro, las expectativas de precios hagan que la gente invierta. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces la respuesta fue, hay que buscar crear no solo mercados de energía, sino mercados de capacidad. Algo como decir, si yo no estoy seguro que va a haber inversión para atender mis necesidades del futuro, especialmente cuando se den contingencias. Entonces voy a tener que crear una especie de mecanismo por el cual yo sea capaz de propiciar que la gente invierta en capacidad. Entonces viene una gran discusión en el mundo sobre mercados de solo energía, mercados de capacidad, que se ha ido resolviendo de diversas maneras. Texas es un mercado de solo energía en el que no han implementado ningún tipo de medida de capacidad. Pero JM y bueno, y muchas partes del mundo, pues decidieron que lo mejor es uno pagar por la capacidad para que le tengan, como quien dice, el vehículo ahí. Yo sé que voy a tener que salir de carrera en una ciudad extraña a las 3 de la mañana, 4, 5, 6. Sé que me puede presentar una llamada que tengo que atender y no tengo vehículo, entonces lo mejor es que yo contrate de una vez al vehículo para que esté ahí al frente, de tal manera que si es a las 3:45 que tengo que salir, lo encuentre ahí y me vaya. De acuerdo. Eso es básicamente la motivación por la que todo el mundo pues, discute mecanismos de capacidad, cargos de confiabilidad, sistemas por los cuales uno le pague a la gente para que invierta. Por supuesto viene una gran transformación o vienen dos fenómenos que son los que yo creo que nos ponen en esta discusión. Lo primero es que el sector eléctrico empieza una profunda disrupción, una transformación disruptiva que lo toca en todos sus frentes, que de alguna manera empieza a desdibujar el viejo modelo en el cual había generadores grandes en una esquina y muchos pequeños allá al otro lado que recibían simplemente la energía, y empieza a haber generación distribuida, empieza a haber como toda una riqueza conceptual de mercado muy bonita, y empezamos a entender que probablemente algún día tengamos hasta precios en línea o mercados en línea, en fin. Aparece la necesidad de desarrollar pues, nuevas formas de generación y que estén asociadas fundamentalmente a energías limpias, porque también nos damos cuenta como mundo que vamos a un destino terrible si no somos capaces de generar una nueva fuente de energía. Entonces aparecen todas las energías renovables no convencionales y empiezan a generar pues también una exquisita situación de renovación del mercado, pero que generan también problemas, porque obviamente son de bajo costo marginal en los sistemas en los cuales operamos todos, pues de alguna manera se presenta un desplazamiento de las curvas de carga, entonces cambia la lógica de los precios, y como si fuera poco, las energías renovables son intermitentes. Entonces, primero pasa eso, que es bien importante, la transformación disruptiva, pero después nos damos cuenta de que el sector eléctrico en general, no solo en Colombia, sino en general, es suficientemente complejo para que los problemas de diseño puedan llegar a ser agobiantes. Y nos damos cuenta de cosas que yo pudiera resumir en esto. Hombre, sí, el cargo por confiabilidad en Colombia nos ha generado inversión y creo que ha funcionado en ese sentido, pero no estamos muy seguros de que el diseño haya sido tan preciso y tan bueno que no haya generado ineficiencia sobre costos y poder de mercado. Entonces, el hecho de que se dan las disrupciones y el hecho de que nos damos cuenta de que los problemas de diseño son más grandes de lo que pensábamos, nos dice a todos hay que sentarnos a pensar si seguimos con lo que tenemos y si cambiamos. Entonces la misión pues plantea el tema, y las dos preguntas que se tiene que hacer y que tenemos que hacernos todos son: primero, necesitamos un mecanismo adicional para garantizar que haya abastecimiento futuro, o ya será hora de que el mercado se ocupe de eso y listo, y nos desentendemos del asunto. Y si es así, si es que todavía siguen habiendo externalidades, si todavía sigue habiendo aversión a precios altos, y si todavía podemos pensar que los inversionistas pueden ser aversos al riesgo en el mercado y en consecuencia a lo mejor no se muevan por sí mismos, y tenemos que implementar de nuevo entonces mecanismos que nos garanticen esa confiabilidad futura, entonces la pregunta viene: ¿cuál mecanismo? Y entonces la misión dice, bueno, hay dos caminos que son los que hay en el mundo en este momento: o seguir con mecanismos de confiabilidad y capacidad como tenemos en Colombia, reformándolos, quitándoles los problemas que tiene, haciéndolos más eficientes, o nos cambiamos a un esquema distinto que han venido promulgando a unos teóricos en el mundo, y que es un sistema no de capacidad, no de contratar capacidad,
sino de propiciar y obligar a que haya una contratación de largo plazo en el sistema. Y entonces ahí es en el punto en que estamos. Entonces tenemos que decidir, ¿necesitamos algún mecanismo de confiabilidad? Y si lo necesitamos, debe ser tipo cargo por confiabilidad o podemos cambiar a una situación de contratos. Y obviamente, si nos vamos a quedar en el cargo por confiabilidad, ¿cuáles son entonces los detalles que le tenemos que pulir para que no haya ineficiencia, para que no haya poder de mercado y para que podamos estar tranquilos de que funcionen las cosas de manera eficiente? Yo creo que... Sí, Rafael. Pues en lo que está diciendo Chocho, sí, ahí está la misión de transformación energética. Y la misión desplegó como 5 focos distintos y se desplegó en todo el mercado. En el cargo, cuando uno lo mira, lo que está diciendo Chucho, que ha cumplido, sí ha cumplido en su expansión. 4.500 megavatios inyectó de 2008 a 2011 y 4.000 y punta ha inyectado en este periodo del 2019. Y las inversiones no son hechas por el Estado, porque es que acuérdese que el sector eléctrico quebraba, pues causaba un efecto muy negativo en las finanzas públicas. Hoy nuestro sector eléctrico casi que es internacional, es lleno de privados y de públicos, pero todos funcionan en forma privada. Pero el concepto de cargo por confiabilidad en este momento, cuando uno se para en el hoy y dice, y analizando qué sigue, y me pongo a ver los contratos de largo plazo, y nos ponemos a ver que no han entrado el mercado nuestro tiene formas de contratación que están pensadas desde el 94. Entonces todavía no tiene mercados estandarizados, todavía no tiene llegar hasta las cosas financieras en futuros y cosas que sean bien dinámicas y que me complementen. Los overdecontas los están quitando, la que es capaz de decir usted a partir de ahora no hace contratos PLG. Entonces la regulación es absolutamente detallada. Entonces los mercados no están libres. Y entonces por eso el mismo gobierno habla, sí tengo un foco de transformación por la misión, pero también tengo que tener, ¿cómo se llama? Un ojo por dónde voy a ir en una transición, porque tengo el cargo por confiabilidad, da asignaciones de 20 años en la construcción de las centrales. Yo no sé si la gente nos comprende en el sentido, el cargo por confiabilidad es una opción call, tiene un precio de escasez. El señor usuario me compra con una prima el hecho de que yo, a partir de un punto que llamo la escasez, asumo el incremento que tengo en el precio y él está conservando ¿cómo se llama? Su nivel de precios. Por lo tanto, no se enloquece el sistema con precios altísimos. Y esa es una gran decisión. Entonces, yo con el cargo, como estoy en Colombia y todavía tengo niños, y esos niños cada vez vienen más bravos. Es decir, uno cuando mira a los niños, ayer mirábamos los niños y tenemos casi que 7, 8 niños entre el 91 y el 92. Los niveles de sequía a veces son absolutamente violentos. En el 2015, en el 97, 98 fue demasiado fuerte, tal vez corto, pero fuerte, pero cuando uno dice corto está por encima siempre de 5 meses, están 8 meses. El niño del 14, 16 fue un niño súper largo, como fenómeno estuvo desde el 2014 hasta todo el 2015, hasta abril del 16. No nos quebramos todos, pues, porque la gente cumplió. Falló una planta, una sola falló. Y todo el mundo dice, pero es que se falló. Sí, se estaba quebrando. Pero todos aguantaron. El diseño del cargo por confiabilidad no le da a uno para manejar 3, 4 meses. Manejar 8, 10 meses es muy complicado. Entonces realmente hay una situación muy complicada. Yo tengo Gabriel, que... perdón, sí, Rafael. sí. Gabriel, yo creo que no es fácil moderarle a este par de capos, porque es que se convierte en una masterclass de mercados. Y aquí no, yo creo que vamos a tener que hacer varias.
varias plazas de mercado. Diga usted, Andrés, ¿cómo hacemos? Yo no sé, qué pena. No, yo sí creo que hay un conocimiento muy importante que amerita de verdad dar esos debates en público. Mire, tenemos en este momento cerca de 60 personas y al revisar quiénes están, pues hay personas del gobierno, hay personas académicos, personas que trabajan en regulación, en ISA, en XM. Es un público muy diverso. Tenemos personas del sector de la infraestructura, construcción, inversionistas, etcétera. Y creo que el tema es absolutamente relevante y la manera como ustedes lo explican, entre lo difícil que a veces son algunos conceptos en el sector eléctrico, que son muy técnicos, pero para que el inversionista y la persona que estudia la política pública también tenga las señales adecuadas. Gabriel, tú estabas pidiendo la palabra y también me gustaría que desde el punto de vista de la promoción de los proyectos, que como lo llamas es una revolución silenciosa, esos proyectos pequeños de alguna forma, ¿cómo ves el impacto? Porque yo siento que ya hay un consenso de que vamos hacia otra cosa. El problema es cómo salimos del paradigma actual, que es muy delicado, porque no podemos provocar una situación de irnos de un paradigma a otro y la mitad de un apagón o una desinversión, pero cómo hacemos esa transición sabiendo que es que a la vuelta de la esquina tenemos las transformaciones. ¿Cómo digamos, desde la parte de abajo, no digo de abajo en una cadena jerárquica, sino en tamaño de las centrales, cómo se ve esa transformación? Yo primero, Andrés, si me permites, quisiera tomar algunos puntos de Rafael y de Chucho. Yo creo que el cargo por confiabilidad, como dice Rafael, ha funcionado, pero ha tenido muchas dificultades. Conocemos muchos proyectos importantes. Tenemos el tema de Ituango ahora. Tenemos Porvenir de Celsia, por ejemplo, que por temas de licenciamiento ambiental le tocó pagar el cargo. Y la solución no es una multa, la solución es que tengan la energía disponible. Tenemos el caso de Porce, de Empresas Públicas de Medellín, que también tuvo esa situación, Porce 4, Rafael. En el caso nuestro también tuvimos un proyecto que básicamente porque el Estado no tiene responsabilidades transversales, o sea, no estaba la línea lista en la zona donde el proyecto estaba, nos tocó pagar el cargo y nadie asumió ninguna responsabilidad. Yo creo que ese punto, Rafael, hay que valorarlo. Sí, sí, señor. Sí. Porque es que cuando se hace un proyecto de ingeniería como una planta hidroeléctrica en especial, es mucho más sencillo teóricamente hacer una instalación industrial como una planta de carbón o una planta de gas. Esto tiene muchos riesgos naturales y los inversionistas que se meten a esos proyectos entran al cargo por confiabilidad, inclusive en proyectos a filo de agua que no tienen firmeza y los bancos lo ven como la panacea y realmente no lo es. Pueden correr riesgos muy grandes o de duplicar, triplicar garantías que pasa o de tener que pagar las multas correspondientes. Yo creo que eso, si ustedes me preguntan a mí cuál es la recomendación de nuestra parte con el cargo por confiabilidad, no asuma riesgos, entre como planta existente o planta de construcción en alguno de esos subastas de reconfiguración, porque un túnel puede fallar en cualquier momento, lo sabemos. O sea, el caso extremo puede ser Ituango, pero casi todos los proyectos que yo conozco de generación de energía hidráulica, no importa el tamaño, porque los esfuerzos que tienen sobre esos proyectos en términos físicos son iguales. O sea, es lo mismo una planta pequeña con 500 metros de caída que San Carlos con 500 metros de caída. Tiene una ingeniería muy compleja. Yo creo que también, Chucho, el cargo, nosotros tuvimos en el pasado el cargo por capacidad. Y ahora tenemos el cargo por confiabilidad. Carmenza, en una reunión que tuvimos ayer, hacía números. Rafael, que de pronto nos los puedes complementar. Y decía básicamente que se había logrado instalar más por año con el cargo por capacidad que con el cargo por confiabilidad. Digamos que ese es un tema más complejo. Y el otro punto es que se está modificando el cargo por confiabilidad para facilitar la entrada de proyectos. Yo creo que vamos a tener una presión muy grande de los proyectos que se comprometieron con cargo ahora para aplazar su entrada y poder entrar con una unidad, con 2 unidades, cuando antes no se permitía. Yo creo que es un tema también que produce cierta distorsión en lo que viene hacia el futuro y que por razones de emergencia nacional o por tener disponibilidad de energía, pues toca hacer de alguna manera. O sea, toca solucionar el tema porque lo primero es la sociedad,
y lo que decía Chucho, es un mercado rarísimo porque no está definido, sino que depende de muchas variables hacia el futuro. Para responder la pregunta de Andrés, pues todos sabemos que hacer proyectos grandes, de grandes centrales y grandes embalses, tienen muchos cuestionamientos hoy. Para mí el cuestionamiento más que técnico es que aguas abajo ya se volvió importante. Realmente los proyectos estudiados aguas arriba, el impacto aguas abajo cambió mucho con el tema de Ituango. Va a ser muy difícil conciliar ese aguas abajo con ese aguas arriba. Van a quedar sobre la mesa probablemente el aprovechamiento de los grandes recursos hidráulicos que tenemos a través de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas. Las centrales medianas también tienen, digamos, algunas dificultades para su ejecución. Y básicamente las dificultades que se presentan hoy para la ejecución de ese tipo de proyectos es que tenemos dos reguladores, como dice Carmenza. Uno es la CREC y otro es el gobierno, Rafael, con la transición energética, Sí. que no coinciden y pueden producir un efecto muy complicado hacia el futuro que Es muy puede delicado. generar a precios negativos. Entonces, hoy hacer proyectos se vuelve un tema supremamente complejo. Y adicional a eso, para responder tu pregunta de los pequeños proyectos, se pretende en una posición que no entendemos de resolver el tema de las plantas menores como prioritario en la agenda de la CREC de este semestre para que entre en el cargo cuando no tienen energía firme. Estos proyectos, pequeños proyectos, sean solares o sean eólicos o sean hidráulicos, no tienen energía firme. Son proyectos en los que el inversionista corre todo el riesgo de los recursos naturales, ni siquiera sabe qué va a generar al otro día, le toca adivinarlo. Generalmente estos ríos de montaña, los caudales mínimos están debajo de las piedras, ni se pueden medir. Entonces tenemos una intención de que lo que funciona, como son esas plantas menores, que ya estamos cercanos a los 1000 megavatios, son 143 proyectos, donde hay 40 compañías que los manejan, o sea, la competencia está garantizada, que están en la base del sistema todos, que su energía se vende de 0 pesos, realmente son los que ayudan al sistema. Y en épocas de niño y en épocas normales están aportando entre el 6 y 10% de la energía. Yo les pregunto, tener un país que con plantas menores o plantas no despachadas centralmente ha garantizado tener un colchón de entre el 6 y el 10% para épocas de estiaje no es positivo. Yo estoy seguro que sin esas plantas menores ya hubiéramos tenido racionamientos en algunas épocas. Es que ese 6 o 10% es mucha energía. Sí, Chucho, qué pena. Sí, Jesús. Incluso, no, Jesús, perdóname, antes de la intervención, quiero dejar un temita. También los umbrales que se tienen para esas plantas menores demostraron en el 2016 que había una energía, llamémoslo, regulatoriamente atrapada. O sea, ahí hay una capacidad y que también es una discusión que está ahí, porque yo siento que hay dos mundos. Hemos aprendido muchísimo a controlar el mayorista, pero en un mundo minorista distribuido apenas estamos arrancando y como decía Rafael ahorita, ahí está la gran disrupción. Entonces, ¿cómo pasar de esa transición? Adelante, Jesús. No, yo quería simplemente señalar que, como tú cuentas la historia, Gabriel, lo que claramente se denota es que la incertidumbre para el inversionista es grandota. Es decir, muy grande. Tenemos grandes incertidumbres. Eso quiere decir que de alguna manera necesitamos mecanismos que reduzcan esa incertidumbre y que faciliten la inversión. Yo creo que ya pasaron las épocas de grandes centrales hidroeléctricas, o por lo menos no va a haber tantas como en el pasado. Yo creo que estamos entrando en una época de energía renovable no convencional que va a ir creciendo con el tiempo, con la característica de que básicamente es de costo marginal cero. Entonces vamos a tener que combinar, en mi opinión, yo creo que la mezcla óptima es un mecanismo de contratos de energía renovable no convencionales, contratos de alguna manera que den certeza para la posibilidad de que puedan entrar al mercado y participar con unas rentas relativamente aseguradas, y un mecanismo de cargo por confiabilidad que de alguna forma le dé respaldo en otras tecnologías, como quien dice, a esos cambios que se van a dar también en la firmeza futura del abastecimiento y que básicamente van a tener que ver con
con el carácter, digámosle, variable de las energías renovables no convencionales. Entonces, yo creo que existe la incertidumbre, existe el cambio profundo tecnológico que nos va a llevar de grandes megaproyectos a un mundo en el cual va a ir ganando participación las energías renovables para bien de todos, además, y creo que para conveniencia del mundo. Pero tendremos que garantizar que en ese nuevo entorno haya inversionistas interesados en participar en el futuro en el mercado, y obviamente tenemos que reducirles lo que yo llamaría la incertidumbre propia de este mundo que era incierto ya antes de la transformación disruptiva y que lo va a hacer más por motivo de la transformación. Pero Entonces, Jesús, yo creo que lo que tenemos nosotros es que vemos que tener... en todos los mercados hay un elemento importante. Mire, en el sector transporte, entonces decimos uberizar el transporte. Vemos ahora las fintech, vemos una empresa como WOM en el sector de las telecomunicaciones. Posiblemente los incentivos que necesitan estas empresas, que son unos tigres inversionistas internacionales, pues ellos no necesitan de pronto unas señales convencionales porque vienen con el dinero, vienen con otras formas de financiación. Quizá también la versión al riesgo cambie en unos años cuando veamos a inversionistas no naturales del sector eléctrico que posiblemente piden otro tipo de garantías, otro tipo de seguridades jurídicas, pero también la posibilidad de que en un mundo mucho más distribuido, con tamaños de planta más pequeños, pues los inversionistas vengan de otro lado. Incluso hemos visto casos en Europa de crowdfunding, o sea, se juntan personas y muchos inversionistas pequeñitos hacen el proyecto. Entonces, posiblemente, como le oí a alguien en estos días, hay que ver el futuro, pero con los ojos del futuro, no con los ojos del pasado. Sí. Y por supuesto aquí estamos en una transición, o sea, yo creo que no nos podemos olvidar de una cosa fundamental, es que lo que vamos a tener como sector eléctrico con generación distribuida, con microredes, con redes inteligentes, con intervención mucho más directa del consumidor, con participación de la demanda, probablemente con medición en línea de consumos y con precios en línea, va a ser muy distinto a lo que estamos viendo ahora. Pero tenemos que asegurar una transición ordenada, de tal manera que no lleguemos a un punto, es decir, es mejor que nos sobre un poquito de capacidad en la transición, que no nos quedemos en un hueco sin ella, ¿sí me explico? Eso es lo que creo que es fundamental. Sí, Rafael. Sí, yo creo que en el punto en que estamos, y déjeme, yo me voy el mercado minorista va a ir cogiendo cada vez más relevancia y se va a volver tan relevante o igual al de la oferta o superior. Yo quiero dar dos señales enlazando el punto de la transición. Yo, para irme en transición con mi realidad Colombia, con mi realidad sistema que llueve y a veces inclusive el cambio climático me pega unas sequías cada rato que ni siquiera son niños, pero me pueden hasta hacer racionar. Entonces yo tengo que aprovechar los recursos que tiene el país y para eso el cargo se tiene que considerar. Por lo tanto, yo le voy a decir un espacio como lo vemos. Por ejemplo, yo tengo que tener energía firme del que tenga energía firme. Es decir, las térmicas, todas las térmicas y los embalses grandes. Entonces defino el producto. El producto no puede ser, señor que tenga por debajo de 4 meses de energía firme, su energía ya no es energía firme, sino energía media. Entonces divido el mercado en dos segmentos. El segmento de la energía firme, pero realmente firme, y el segmento de plantas de producto kilovatio hora medio. Para los dos tengo que crear un cargo. El uno lo voy a llamar el cargo de capacidad o de confiabilidad y el otro de energía media. ¿Por qué lo necesito en la energía media? Porque el ingreso de las plantas renovables, que no voy a seguir hablando de las plantas renovables y no las menores, las plantas menores que entran se juntan con las eólicas y con los solares. Eso es lo mismo desde el punto de vista eléctrico. Inclusive granjas solares o eólicas grandes es lo mismo. Entonces el problemita es que él no tiene energía firme, sino que tiene energía media. Entonces les hago ese espacio. Como ellas tienen costo marginal cero, tumban el precio y hacen tal tumbazón de precios que me pueden poner el jaque
el mercado hacia futuro, todos podemos caer en el futuro. Entonces tengo que poner un cargo en la energía media y ya pienso en las menores. Como las menores me están en las chiquitas es que no tienen, ¿cómo es? Generación firme, no tienen firmeza, son intermitentes, dependen de los ríos, como dice Gabriel, o dependen de la eólica, o dependen de ¿cómo se llama? Del sol. Son todas lo mismo. Júntelas, por Dios. Trátelas de renovables porque el agua es renovable. Y entonces, juntas, yo las puedo ver, las que son menores de un día, no las meto al despacho central, no las puedo meter al despacho vinculante. Y como no las puedo meter al despacho vinculante, si usted me quiere controlar, déjeme entrar al mercado intradiario. Cuando yo entre al mercado intradiario, yo gobierno mi río en un corto que es el espacio donde puede actuar y donde puede de alguna manera regular los pequeños rizados, pero no el gran volumen. No me maneje desde atrás porque yo no soy capaz de darle una predicción de 24 horas. Me tiene que manejar ahorita, a tiempos muy cortos. Y como yo puedo manejar eso a tiempos muy cortos, entonces ya los 3 productos los sigo manejando en el mercado. Los tengo que poder seguir manejando y ese es el cargo que me sirve de transición. Esa transición no toca las plantas menores. Y cuando digo las plantas menores, todas las tecnologías de plantas menores. Y entonces, si no las toca, me las tiene que dejar funcionando en transición siquiera 10 años. ¿Qué objeto tiene tocarlas hoy? Es un absurdo, es un error. Las toca por ahí en el año, como dice Chucho, ¿cuándo es que va a aparecer el carro? El carro de Chucho aparece en 15 años. A los 10 años arregle esa vaina, pero ahora no. Rafael, y la otra cosa es los temas económicos que planteaste en algunas reuniones que hemos tenido. O sea, que existe la conciencia de que estas plantas menores se enriquecen con el cargo por complejidad. Sí, sí. Y realmente yo creo que Rafael tiene un análisis que yo creo que vale la pena presentar acá. Que no solamente es un tema de despacho, no, sino que hay que hablar muy francamente sobre lo que significa económicamente una planta de esta, Rafa. A ver, Gabriel, pido entonces la palabra y en el sentido, es que nosotros hemos estado estudiando esto más a profundidad en estos días. A mí me parece muy importante dejar muy claro ese paradigma porque obligar a que estas plantas participen es como dicen los gringos, le pone el impuesto y, sí. Ese no es un foco de recaudo y sí se podría convertir en un desincentivo que incluso por ese umbral que estás planteando de 8 o 10 años, después no lo puedes devolver. O sea, cuando ya la crisis sea que ya nadie invierte y que sea inviable, porque es que la naturaleza de estas plantas no les permite participar de esa manera. Sí, usted no tiene retorno. Rafael, si me das un momentico para completarlo de Andrés, qué pena, es también acabar una industria que funciona bien. O sea, eso está funcionando bien en el sector eléctrico. ¿Que hay que hacer cambios? Sí. O sea, la supervisión puede ser obligatoria. Yo creo que estamos obligados como plantas menores a que estemos supervisados por el sistema y tener los elementos que lo permitan. Pero otras cosas no se pueden hacer porque no se controla ni el recurso hídrico, ni se controla, no tiene ningún control de nada. Básicamente, este tipo de plantas eólicas, solares y todo eso es destornillador en el bolsillo para que todo funcione todo el tiempo. Yo creo, Rafa, que hablemos de las plantas menores en específico, como en el ámbito que ellas desempeñan. Me fui. ¿Aló? No, ahí estás. Adelante. Fue que toqué algo y ¡Ave María! La embarré. No toque nada, Rafael, no toque nada. Cuando uno arranca con las plantas menores y el paradigma de que es que se están enriqueciendo por el ser que les doy, el cargo por confiabilidad, pues nosotros no lo vemos así. Cuando se creó el mercado en el año 1994 y las primeras resoluciones que se emitieron en el mercado, en particular la resolución que le dio vida a la estructura de lo que hoy es la generación, que es la CRE 55, dijo muy clarito, desde el primer día, cuando no había cargo por confiabilidad y no existía nada, existía el mercado anterior. Dice, las plantas todas tienen obligación de estar en el despacho económico
exceptuando las plantas que son superiores. Todas las plantas de 20 megavatios para arriba tienen que estar obligadas en el despacho. Por lo tanto, dejó las menores de 20. Y cuando las dejó, dijo, todas estas plantas inferiores a 20 megavatios van a comercializar su energía en el mercado de largo plazo. Cuando dijo eso, entonces, sea que nos parezca que creó dos mundos, los creó. Creó un mundo de las despachadas centralmente y las no centralmente. El mundo de las no despachadas centralmente venden contratos de largo plazo. Como son seguidoras de precio, simple y llanamente van al contrato de largo plazo siguiendo el precio. A mí no me pueden decir, como no estoy en el despacho central, que yo estoy cogiendo cargo por confiabilidad. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy en el despacho. A las plantas menores no les han dado energía firme. Cuando aparece el cargo por confiabilidad en el 2006 y le dicen, señor, usted me va a hacer de acuerdo a esta fórmula su energía firme. Si no la puede cumplir, yo le pongo el 35% de disponibilidad que usted tiene como energía firme. Listo. Entonces, ¿pero qué pasó con eso? Como los inversionistas, plantas menores, muchos dicen, yo tengo ese un río y yo vendo eso en el mercado a largo plazo. Entonces me preguntan, ¿cuánto en FIC tiene usted? Cero. Entonces, ¿qué entradas tiene por obligaciones de energía firme? Como no tengo asignadas, cero. Entonces ya viene. Y entonces usted, ¿por qué está diciendo que yo tengo cargo? Yo no tengo cargo, yo tengo es el precio del mercado de contratos de largo plazo. Y entonces ahí viene el siguiente punto. Es que yo las quiero a todas homogéneas. Entonces yo me pongo como en la tarea de ver la CRE, lo que decía Gabriel. El señor ministro y el ministerio empujando el ingreso de las renovables. Y la CRE haciendo con el CERE, cambiando el cargo, y el cargo se vuelve como una herramienta única. Es decir, aquí no funcionan sino todas aquellas que tengan energía firme. Y las eólicas no tienen energía firme, y las solares no tienen energía firme, y las PCH no tienen energía firme, pero es que yo le voy a pegar con el cargo. Entonces, esa herramienta no puede ser única, el desarrollo no puede ser único. Cuando Rafael, perdóname, yo te interrumpo un poquito en esto. Yo creo que lo que estás diciendo va en una dirección muy simple, elemental, y es la siguiente. Nosotros montamos un sistema en Colombia de cargo por confiabilidad y al expandirlo a todo el sistema de manera generalizada, hemos cometido errores de diseño. Y probablemente lo que necesitamos es, como lo dijiste al principio, necesitamos es una política muchísimo más cuidadosa de cada uno de los niveles del mercado. Yo creo que necesitamos propiciar que inversionistas de respaldo entren al mercado, y el cargo por confiabilidad convencional sigue siendo muy útil para eso, porque puede propiciar que haya la inversión. De ahí para abajo no tiene sentido que le generalices lo que le diste al otro a todo mundo para ver entonces cómo salir del enredo. Yo creo que lo que tenés es que pensar cada instancia y cada nivel qué es el incentivo adecuado que requiere, si lo requiere, cómo podemos garantizar que funcione de manera eficiente. O sea, en otras palabras, salir de lo que yo llamaría ese generalismo que nos lleva a que le damos la cargo por confiabilidad al que viene, al que ya está, pues ese tipo de cosas, y ir a pensar cada uno de los niveles del mercado, cuál es la estructura óptima, eficiente, para que genere de manera adecuada. Y eso se puede coordinar y se puede hacer bien, el diseño puede surgir completamente. Si yo estructuro en esa manera, yo le quiero hacer una observación. Nosotros al estudiar las menores llegamos a lo siguiente. Vamos a ver cómo las menores están afectando el cargo. Voy a partir del hecho de que las menores bajan el precio porque siempre están en base, pero no le voy a poner en cuenta. Vamos a ver qué mal se portan. Entonces, lo mejor es en el cargo, en el CERE. Si yo estoy sin recibir CERE, el CERE hoy está en 70 pesos, en 67, pues fluctúa. Modo, sí. En esas fluctuaciones, yo puedo decir que si me dan si cojo cargo por confiabilidad cero, el CERE se subiría por yo tener cero en 5 pesitos, en 5 pesos kilovatios hora. Ese es el impacto.
Mi energía se vende casi que a 20 pesos por debajo del precio normal. Y entonces eso en 4 veces compenso el efecto que hago. Y si me voy a que usted me va a entregar energía firme al 35% y no sé qué, y va a hacer todo eso, mi impacto es de 0.18 centavos. Hoy el cargo por confiabilidad vale 4.1 billones. Yo no soy capaz con las cifras, son tan grandes que me pega una enredada toda horrible. Son 4 billones lo que pagan. 4 billones 100.000. 4 billones pagan. El cargo por confiabilidad actual vale, a ver, pongo 1.270 millones. Eso suena horroroso, pero cuando usted lo evalúa con su beneficio-costo y por ejemplo, toma de referencia lo que decía Colgen en su evaluación del niño en el 2014-2015, el usuario pagó antes de ese niño, pagó 16.8 billones por el cargo y el beneficio por encima del precio de escasez fue de 17 billones. Y eso estoy haciendo una referencia de Acolgen, donde se muestra que lo que pagó el usuario fue comparable o inferior a lo que el beneficio da, el beneficio bien medido. Entonces ahora, como digo, entonces hay sostener la firmeza en su debida forma, poner los mecanismos. Yo digo una cosa que es muy boba, es como un carpintero. Yo contrato un carpintero para que me construya mi biblioteca, pero ese carpintero no tiene sino una herramienta que se llama martillo. Entonces va a cortar una tabla y a martillazo la corta. Eso no se puede. El carpintero va a tener que tener sierra, va a tener que tener martillo, va a tener que tener diferentes herramientas que le permitan. Y esas herramientas son tailor-made, son lo que necesita el país, a lo que tenemos. Yo no diseño para que funcione el mercado de Alemania, yo diseño para que funcione Colombia. Y eso es lo que yo necesito. En ese sentido es lo que el cargo puede desarrollar. Yo hago un comentario, perdón, Gabriel, un comentario para completar cifras, que yo creo que hay una cosa que debemos precisar. Vea. Listo, perfecto. El cargo por confiabilidad es un desembolso de 4 y pico billones de pesos que pues es importante porque finalmente pues empieza a marcar como un elemento grande. En cuentas nacionales 2019, la energía generada ofrecida en el país está valorada en 17 billones. O sea, pues, que 17, 18 billones el total de gasto colombiano en energía dentro de las cuentas nacionales y 4 billones el cargo. Es una partida importante, es más del 20% del gasto de energía que tenemos lo damos en cargo. Entonces uno puede, a mí también recuerdo esa evaluación famosa que mencionaste de Acolgen, que decía, miren, todos los años que llevamos hemos pagado por cargo por confiabilidad 16 y pico billones, y mire que en este solo niño la gente se ahorró 17. Perfecto. Yo creo que el riesgo que enfrentamos con el cargo por confiabilidad es muy grande y tiene unas consecuencias tremendas, pero tenemos la obligación como analistas y como país de escoger el más eficiente diseño posible del cargo por confiabilidad. Entonces yo lo que creo es que tenemos que sentarnos a mirar con todo cuidado todas las piezas del rompecabezas, ¿cierto? ¿Cuál puede ser mucho o puede ser poquito? No sé, pero si podemos aspirar a que sean 3, tenemos que trabajar en ello, es lo que me explico, ¿cierto? Y ese tipo de programa fundamental analítico creo que es el que nos toca propiciar y promulgar, pues. Ese es el comentario que Gabriel. Yo quiero hacer un comentario, Andrés, adicional para no perder el hilo, si me lo permite. De acuerdo. Es que yo creo que estas plantas menores tienen una función que no solamente generar energía, yo creo que van a ser la punta de la verdadera transición energética. Yo creo que son las plantas que probablemente van a utilizar los almacenamientos con más oportunidad y no podemos descartar la producción de hidrógeno en el futuro. Es que estas plantas en muchos países del mundo, en Chile, por ejemplo, las plantas no despachadas centralmente, inclusive las eólicas y las solares, son las llamadas a producir el famoso hidrógeno limpio
que va a ser seguramente, y ya lo es en algunas partes del mundo, el energético principal. Entonces no podemos dejar que esa industria que ha avanzado tanto sola, con inversión privada, con financiación de bancos privados, que funciona bien y que tiene ese futuro hacia adelante y que tiene esas condiciones que menciona Rafael de tipo económico, que la remuneración por el cargo por calidad no las enriquece, que tiene unos costos de operación muchísimo más altos que las plantas grandes. No solamente se diferencian en lo que producen, sino en los costos que tienen. Yo creo que es una industria que hay que proteger y hay que cuidar en el país. Gabriel, y yo te preguntaría de una manera distinta las cosas. Yo estoy de acuerdo, primero, que la participación de la energía renovable, no convencional y pequeñas hidroeléctricas, pequeña generación hidráulica mejor, va a tener cada vez más una significación, una participación mayor en el país. Y no tengo la menor duda, y eso significa que no estamos hablando de excepciones y de cositas, sino que estamos hablando del futuro del país. Estoy de acuerdo en eso. Es ya, Chucho, que es que eso ya se... Sí, sin duda. Y las señales no se están dando, al contrario, se están dando contraseñales. Bueno, pero entonces va mi pregunta. Bueno, también es cierto una cosa muy importante. Todo este tipo de generación es una generación de cero costo marginal. En los esquemas nuestros actuales es una generación que realmente es cero costo marginal, está moviendo, está desplazando la curva de oferta hacia moviendo los precios hacia abajo. Lo dijo Rafael hace un rato y eso va a ser una tendencia grande, importante. Entonces, tenemos la irrupción de grandes cantidades de energía de este tipo, de energía cero costo marginal, de energía de pequeñas unidades productivas, de energía que está clasificando en lo que no está despachado centralmente. ¿Cuál sería, en tu opinión, la regulación adecuada que facilitaría el buen desarrollo de este sector? No, yo me dicen, no, lo que pasa es que, mire, porque en cierto sentido, la energía en firme, la ENFIC de las plantas se supone que es lo que producen, y entonces entran a jugar en el cargo por confiabilidad, yo diría por operaciones indirectas de generalización del cargo. Pero yo creo que no nos sentemos a pensar lo que tenemos, sino cómo crees tú que debe ser la regulación adecuada para ese tipo de unidades productivas, cero costo marginal, pequeñas y que de alguna manera no tienen ningún poder de mercado. ¿Cómo podemos propiciar? Incluso, Jesús, empaquetaría la pregunta de cuál es esa regulación con un cuestionamiento que teníamos, y es ¿cuál es la confiabilidad del futuro? ¿Qué confiabilidad queremos? Podemos incluso pensar en una herejía para algunos como una confiabilidad distribuida. Estamos viendo que en muchos sectores la gente se autoentrega la confiabilidad. O sea, yo, por ejemplo, soy un usuario no de gas por redes, sino de gas por pipetas, por bombonas, y la confiabilidad de ese gas me la doy yo. El día que se me acaba el gas, llamo y me traen otra. Entonces, no sé si en estos nuevos modelos de negocio que ya están apareciendo, por ejemplo, las baterías por demanda, que llegan a la casa con una batería, yo no necesito comprar un grupo electrógeno, un grupo diésel, sino que alguien me asegura que si me falla, me traen uno en un tiempo determinado. Gabriel hablaba ahorita de la medición. Es que la medición es un elemento importantísimo. Las AMIs o el Internet de las Cosas es lo que nos va a permitir hacer ese seguimiento a un mercado que ya no necesita tantos colchones de protección. Esas imperfecciones de las que hablaba Jesús, quizá es un mercado mucho más digital, más de tiempo real, donde se corrigen cosas en tiempos muy cortos. Entonces, esa imperfección o ese incluso supervalor del que hablan algunos del cargo, pues pudiera diferenciarse, adelantándome a la respuesta de Rafael sobre la regulación ideal, de que no es lo uno ni lo otro, sino que en el periodo de transición puede haber unos mixtos donde yo dejo unos incentivos para la gran generación, pero voy permitiendo que los otros negocios entren. Pero hay unos instrumentos que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la obligatoriedad de ir al despacho centralizado para poder entrar en las subastas de largo plazo, pues pudiera ser un incentivo que, entre comillas, no sea el mejor, que nos lo preguntaba uno de los asistentes. O sea, estamos privando a la demanda de tener unos precios más bajos por estar obligando a unas plantas a ir a unas subastas con el truco de meterlas al despacho. ¿Por qué? Porque, claro, al sistema
cuando le entra energía en la que llamamos behind the meter, el sistema pierde la señal. O sea, ¿cómo hago yo una predicción de demanda si no la tengo supervisada? Si hay una cantidad de gente metiendo en los techos, detrás del contador sin supervisión, pues la demanda que va a decir XM hoy tiene una gran certidumbre, pero posiblemente mientras yo meto ya no ese 5, sino 10 o un 15, la demanda que me entregan es la que veo, pero Andrés, no la que no, pero la otra ¿dónde está? Andrés, tenés que, como decía al principio, el mercado minorista tiene que cambiar y se va a volver cada vez más, digamos, relevante en su peso con relación al mercado mayorista desde la oferta. Y entonces ahí estamos diciendo el mercado tiene que ser bidireccional. Por lo tanto, los paradigmas no son los mismos, porque el señor del minorista hacia arriba tiene sus necesidades y sus formas de hacer negocios y los va a multiplicar. Entonces, cuando uno mira al minorista, las operaciones todas tienen que cambiar. El mismo XM, así esté tan tecnológicamente avanzado y tan bueno que ha sido, tenemos que fraccionarlo o por lo menos adaptarlo a que un espacio maneje la operación de la oferta de mayorista y otro que se llama el transformer, el operador del sistema de transformación y mayorista, y va a aparecer, tiene que aparecer otro señor que se llama el Distribution System Operator, que va a manejar regionalmente las cosas. Porque es que posiblemente la tecnología le permita hacerlo desde el centralizado, pero yo tengo que arrimarme a las regiones, tengo que arrimarme a lo que me está sucediendo, que es que me están entrando por debajo. Tengo que arrimarme a que la participación de la demanda es capaz de hacerme plantas virtuales, agrega plantas, van a aparecer señores que se llaman los agregadores y los agregadores cogen planticas chiquitas y las suman y las suman y las suman y con la sumatoria de muchas chiquitas le hacen una oferta al sistema de distribución y que ese sistema de distribución maneja su regulación en la región y hace negocios con el de arriba. Entonces, todo lo que es el protocolo hoy de operación, que puede seguir siendo XM, yo no sé quién tiene que ser eso, pero hay que pensarlo como que tengo las regiones otra vez funcionando, que me arrimo al mundo regional, que el mundo regional es poderoso y hace ofertas de energía al mundo de arriba. Y ahí viene el problemita técnico. Ay, caramba, pero entonces yo técnicamente, yo no, las redes. El señor de la red no se puede quedar quieto. Claro. El señor de la red va a tener que empezar a vender su red. Señor, yo le vendo el punto de conexión. Va a tener que negociar, va a tener que meterse al negocio. No lo pueden dejar diciendo que es un monopolio y yo le pago el cargo. No, le va a tocar salir, porque o si no se le meten y se le van metiendo por debajo y su red va a tener problemas. Él va a tener que activarse. Él se va a tener que... un reclamo de parte de esos nuevos actores de decir, aquí hay algo que me impide hacer los negocios, porque es que también el fantasma de la red, de que las protecciones, que cuando yo inyecto, que el transformador, eso es un tema que hay que organizarlo. Recuerden lo que pasó con los teléfonos celulares. Los primeros iPhone en Colombia no tenían operador. Había que contratar por ahí un servicio en AT&T y esto se tuvo que plagar de señales y de torres y de todo para poder ofrecer el servicio. O sea, es una realidad que... Es una realidad que hay que enfrentar. Solo hay dos señales, el mercado y la tecnología, y el uno se acomoda al otro. Sí, en tecnología. Yo quiero hacer una última observación. Necesidad de un esquema, digámosle, de coordinación general en todo lo que es las operaciones de los distintos niveles de red. Mire, el punto, no se nos olvida además que también vienen transformaciones disruptivas de otro estilo. Imagínense todo el ingreso de los vehículos eléctricos, cómo va también a afectar esto, porque obviamente va a cambiar también el perfil de la demanda. Y por supuesto, yo me imagino que no estarán lejos del tiempo en el que sea la nevera de uno la que decida el consumo de energía o el computador o uno diciéndole al aparato que por favor quédese otro ratico que la película está muy buena. Entonces yo creo que en esa gran transformación lo que es muy importante tener presente es lo siguiente. Está pasando una cosa fundamental, es que está entrando al sistema energía que de alguna manera o bien es energía que no está integrada a la red global o al sistema integrado nacional o bien es energía de costo marginal cero. Eso afecta los precios de manera importante de todo el sistema.
y es una energía que además es intermitente. Entonces la pregunta que creo que los convoca aquí es, esa intermitencia y ese cero costo marginal que mueve, desplaza la curva de carga, ¿cómo nos va a obligar a cambiar los esquemas de incentivo a la inversión para que no nos quedemos en situaciones de vulnerabilidad en momentos críticos de abastecimiento de agua, de sol o de viento? ¿Cierto? Sí, Gabriel, ahora me estabas preguntando qué opciones regulatorias podíamos tener hacia el futuro. Y yo, pues para eso siempre hablamos con expertos como Rafael primero, o sea que yo no puedo hablar de decir cuál es el tema regulatorio que se debe manejar, pero te voy a poner un ejemplo, que alguna vez lo estuvimos hablando con el Banco Mundial en estos temas de la venta de certificados de carbono. Es que un mercado como el mercado colombiano remunera la confiabilidad, pero no remunera la sostenibilidad. O sea, eso, hay productos que se tienen, no, eso podría ser disruptivo, que de alguna manera el mercado colombiano reconozca los dos. Pero definitivamente yo creo que en términos regulatorios, las plantas no despachadas centralmente deben quedarse así. Hay muchos temas hacia el futuro relacionados con el funcionamiento del mercado que se deben solucionar primero, antes de pensar en cosas diferentes a la supervisión misma de este tipo de proyectos. Pero Gabriel, fundamentalmente también porque tecnológicamente, por antonomasia, por la forma como son construidas, también es algo que es como una pelotica yo tratando de meterla a un cajón y eso no entra. Porque es que, es decir, son unas plantas que tienen una realidad operativa, tienen una estructura de operación, de cantidad de gente, etcétera, que no les permite tener estos instrumentos que son muy sofisticados para poder participar en un mercado que es mucho más sofisticado. De Jesús, yo frente a la decisión del computador a la nevera, diría que hay un mecanismo intermedio. Por ejemplo, todos nosotros de alguna manera participamos en los mercados financieros sofisticados de acciones y no sabemos, y muchos de nosotros no tenemos ni idea de eso. Pero resulta que hay un señor que me representa en el fondo de pensiones con mis pensiones voluntarias y ellos sí saben y me recomiendan y ellos me perfilan. Entonces yo, sin ser un experto en el sector financiero, participo de ese mercado. Seguramente un rol que harán las comercializadoras o los agregadores de demanda cuando esto ya se permita hacer la agregación. Entonces son los intermediarios que no necesariamente es que vamos ya a una inteligencia artificial que va a tomar las decisiones, pero sí va a haber una representación mayor del minorista hacia el mayorista y posiblemente esos DSM, esos manejadores de los que habla Rafael, pues sí se comunican con el mayorista en su lenguaje y en su tecnología para hacer la operación. Pero esa parte del downstream del negocio tiene que avanzar muy rápido, porque una de las cosas que hemos visto es que los incumbentes como que se resisten, como le pasó a los taxistas cuando no dejaban que les metieran una tablet o un GPS, y hoy uno se monta un taxi y tienen hasta 5 cosas al mismo tiempo. Ellos lo ven como una necesidad. Entonces no puede ser que con ciertas argucias dialécticas el incumbente dice, no, la red no aguanta. No, eso es muy poquito. No, no, hay que meterse allá porque ese es el futuro que viene. Es un tsunami y no es un tsunami menor. Miren el ejemplo de Vietnam. Esa gente instaló más de 10 gigavatios en techos en un periodo menor de un año y medio. Vietnam. Y vemos casos donde ponen 1, 2, 3 gigavatios. Miren la lista de la UME, lo que está solicitado en solar en techos. Es increíble. Entonces, es decir, no podemos tratar de acomodar el minorista a las reglas del mayorista, como con la obligatoriedad de las subastas de largo plazo, ¿cierto? De participar al despacho centralizado y de la discusión del cargo, cuando es que la revolución se está dando por el otro lado. Entonces, de abajo para arriba. Así es. Inclusive yo quiero poner un tema de tipo práctico, es que la situación que estamos viviendo hoy, y estoy hablando de la prioridad que se le está dando a resolver el tema de las plantas no despachadas. Estamos en una situación compleja, la pandemia ha afectado definitivamente todos los renglones de la economía. Yo lo que creo es que tenemos que diseñar estos elementos para que la inversión en el sector eléctrico siga y para que no tengamos lo que dice Chucho, definitivamente unos sustos grandes al final, porque no hay señales para la expansión futura. Inclusive hay muchos que le juegan a las incertidumbres. Las incertidumbres generalmente generan oportunidades.
y no podemos seguir jugándole a las incertidumbres. Tenemos que seguir jugando, como dice Jesús, a un mercado que sea estabilizado, donde los inversionistas estén tranquilos, que tengan claridad sobre lo que venden y que además en una época como la que estamos viviendo se conviertan en motores de desarrollo hacia el futuro. O sea, no podemos hacer una transición energética ni tener unas reglas para el cargo por confidencialidad que no permitan ese futuro que todos queremos. Yo creo que lo más grave que pueda pasar en el país, política y en su desarrollo no solamente industrial, sino sostenible, es no tener energía suficiente en el futuro, porque las señales que se están obteniendo pueden ser tan complejas que desestimula toda inversión. Pero Gabriel, pero es difícil porque tú tienes que estar siguiendo los cambios al ritmo de los cambios. O sea, estamos de acuerdo con lo que plantea Jesús de que el mercado debe tener los incentivos suficientes para que sea estable, las señales jurídicas y la garantía, pero sin desconocer que las disrupciones se están dando. Recuerden que, por ejemplo, en España, cuando ellos se pasaron a la competencia, tuvieron que crear unas cosas que llaman los costos de transición a la competencia, y eso era una tonelada de dinero. Entonces, digamos que hay que ir haciendo las reformas con cuidado, soltando, y con esos mecanismos económicos que no espanten la inversión, pero sí tener un mercado para un bien que como nunca se está insertando en la vida. Una de las paradigmas de la transformación es la electrificación. Y eso que es que ahorita hablábamos de las hidráulicas, pero no hemos hablado de las térmicas y de la línea negra y de los problemas de la transmisión y el licenciamiento ambiental, etcétera, etcétera. Eso le pega todavía un golpe más a poner de plano que no se van a desarrollar grandes proyectos y que los incentivos para esos grandes proyectos van a ir bajando, y por el contrario, los grandes incentivos en el mundo de la distribución con la disminución de precios y las nuevas tecnologías, porque a eso le podemos meter en 10 años hidrógeno y baterías más livianas y mejoradas que darán firmeza a recursos que hoy no lo tienen. Así es. Pero por eso estábamos diciendo... Yo quisiera insistir en una cosa. Estamos en un mundo en profunda disrupción y transformación. El sector eléctrico es probablemente el más apasionante de los mundos en cuanto a cambio se refiere. Porque es que, mire, estamos involucrando todo lo que se supone que son cambios de paradigma en muy pocos años. O sea, el tradicional consumidor que estaba allá pues simplemente sin ningún poder de respuesta ya no existe, la unidireccionalidad de la relación todos los días queda cuestionada. Seguimos entonces en un proceso de generación distribuida, empezamos a crear microredes, pero de todas maneras necesitamos un soporte general de una red central que de alguna manera nos permita tener el seguro de que operamos bien en ese otro esquema de microredes y de generación distribuida. Y obviamente tenemos además incumbentes grandes, tenemos grandes empresas que participan, decisiones que tienen que tomar acerca de cómo participan en los pequeños mercados. Yo lo que creo es que hay que volver siempre como a un principio. El mejor ejemplo de lo que uno llama diseño de mercados en economía es el sector eléctrico. El diseño de mercados es, por supuesto, la gran tarea que hay aquí. Yo lo que creo es que cada una de las piezas, o sea, cómo juegan en ese diseño de mercado, las grandes generadoras que debemos tener de respaldo en el futuro, el desarrollo de las pequeñas centrales y de todas las pequeñas unidades productivas, tenemos que ser capaces de entender cómo se articulan unas con otras, cómo van a jugar, cómo van a interactuar. Y entonces el gran llamado es a que este es el problema de diseño de mercado más interesante que podemos tener. Y no podemos resolverlo pieza por pieza, sino que tenemos que ser capaces de entender el contexto global. Para en ese contexto global empezar a poner cada pieza como debe funcionar. Y yo creo que ese es el reto más grande que tenemos como país, y yo creo que el mundo lo tiene en el sector eléctrico, que es una visión desde lo global hasta ver cómo lo particular entra a jugar ahí, cómo cada cosa empieza a aportar esa transformación profunda de esa disrupción, pero sin perder de vista el esquema global en el que todo interactúa. Eso como una especie de llamado a principios, por así decirlo. De acuerdo. A mí me gustaría como volver a resaltar 2 puntos. Si de verdad abro el cargo por confiabilidad a 3 segmentos, el segmento firme, el segmento medio y el segmento interrumpible. Usted esa idea. Es decir,
yo quiero expresar esa idea con otra vez, porque esa es la idea que me permite a mí dar incentivos a las plantas de acuerdo a sus atributos. Es decir, considero los atributos de las plantas y diseño incentivos en cada una de los segmentos o de las líneas que funcionan las plantas. Entonces yo no puedo seguir diciendo que es que la generación distribuida es un megavatio, eso es muy chiquito. Ajá. Yo no puedo seguir diciendo que las plantas menores son de 20. Yo puedo decir, las plantas menores, se consideran plantas no despachadas centralmente aquellas que no tienen más de un día de agua regulación. para su generación. Entonces ahí me cupieron muchas. No me puse el problemita de umbrales. Si yo vengo a cómo resuelven en otros países, entonces ya decíamos, cambien la operación ya, porque ese paradigma no lo puede sostener. Y entonces le toca al operador principal adaptarse ya, empezarse a mover, que se está moviendo. Yo no estoy haciendo ninguna crítica. Yo lo veo moviéndose hasta llegar al punto regional. Entonces, y lo más difícil, ¿y qué me pasa a mí cuando toda esa carga interrumpible me empiece a molestar y yo no sea capaz de controlar la frecuencia en 60 ciclos? Y entonces se me pierda la calidad de la energía y empiece a hacer un daño a todo el mundo. Entonces, lo que viene, inclusive de lo que uno lee o lo que se está visualizando por los mismos consultores de la CRE, es simple y llanamente, usted tiene que cambiar el método de cómo hace, cómo lo ha hecho, cómo lo está haciendo Alemania, cómo lo hace Francia. ¿Y cuál es el método? Pues usted hoy a lo que hace, que es su pronóstico de demanda, su mayor holgura que quiere de control de generación, que pone la máquina más grande que tiene el país, 270 megavatios que tiene Sogamoso. Pero cuando le entre el ciudadano Hidroituango y llegue con 300 megavatios, pues la planta de holgura va a ser 300 megavatios. Pero cuando me entren las que me interrumpen, entonces voy a tener que tener una reserva probabilística acorde con la interrumpibilidad que tengan ellas. Por lo tanto, voy a tener una gestión de AGC probabilística, dinámica, y tiene que ser dinámica para poder absorber la carga del mercado minorista. Y esas cosas se tienen que ir haciendo. Como tú dices, se tiene que ir haciendo con guantes de seda y por eso es que viene el contexto. Váyase con esas cosas en la transición. Pero señor regulador, sea uno solo uno, sea el que sea, pero aporte un solo que mande. Y luego véngase a lo siguiente. Ustedes me están ingresando al sistema, me están llegando con su energía, le estoy dando todo su sistema, pero me falta completar el mercado. Yo desde que me conozco, yo vengo estudiando los mercados, ¿cómo se llaman? Los futuros y los contratos estandarizados. Llevamos, yo no sé cuántos años llevamos, Chucho, ponele años. Es decir, se llamaba SEC, se ha llamado MOR, hoy se llama MAI, y los mercados anónimos estandarizados, pues por favor que lleguen, por favor háganos el beneficio de tener completado el mercado. Usted hoy en el mercado tiene el problemita de que no encuentra cómo cubrirse. Supóngase que usted viene con una necesidad muy grande de cubrirse y la cobertura es muy difícil de obtener, así existan derivax y lo que sea. Si usted no tiene dinámico un mercado estandarizado que le ruede en forma continua, si usted no permite OTCs o verticontar libres, déjelos libres, porque es que le aparece una regulación, a partir de ahora no se permite esto, y a partir de ahora ni mañana se permite esto. Deje libre el contrato, que cuando deje libre el contrato y no crees subastas, porque cada subasta es una barrera, entonces deje libre el contrato de tal manera que un agregador de demanda, póngale cuidado a esto, un agregador de demanda que es el ciudadano que se va a aparecer, el rol que va a hacer él es recoger varias menores que no saben del mercado, pero él sí sabe. Es que ya están apareciendo, Rafael, ya hay empresas que están nosotros ya los empezando conocemos, hay 4 o 5 empresas todas machas y hacen unos negocios todos horripilantes, bueno, horripilantes no, nuevos. Nuevos. pero volvemos al mismo, el no poder
el no desescalar el cargo a unas cosas que se adapten a la realidad operativa y al día a día de otras plantas que tienen otra realidad, no las que van al despacho centralizado, no la de un EPM que tiene un departamento de bolsa enorme, ¿cierto? Con una cantidad de algoritmos y con una capacidad de hacer cosas, también es una pérdida de oportunidad. Aquí nos están diciendo los asistentes que de alguna manera eso es restarle, o sea, que esta reforma le restaría competitividad a ese otro segmento que es el que más rápido está creciendo. Entonces, volvemos a lo mismo, es tratar de meter una cajita en una cosa redonda por no desescalar un poquito. O sea, Sí. yo puedo meter una bola, no necesariamente en un cuadrado, pero posiblemente en un polígono de más lados de pronto me vaya cabiendo, ¿cierto? Sí. O sea, yo creo que no podemos ser testarudos en el sentido de ser audaces con la debida prudencia. Incluso, qué sé yo, hacer areneras regulatorias que permitan probar mecanismos en unos entornos seguros, pero no cambiar tan rápido de una cosa a la otra, porque se está arriesgando la competitividad de un sector importante que, como dice Gabriel, es una revolución silenciosa. Colombia tiene una gran capacidad para pequeñas centrales hidroeléctricas y plantas menores que realmente está ahí. Hoy el foco está puesto en la eólica y en la solar, pero es que las otras también están ahí y son muy importantes en Colombia. Andrés, juntalas, es que es tan sencillo como eso, ponerlas juntas. Claro. Y manejar las tres como manejar la eólica, la solar, la PCH, manéjenlas juntas, por favor. Pero yo usando tu ejemplo, Andrés, yo creo que hay que diseñar el polígono muy bien antes de tratar de meter la bolita. Sí. Y eso requiere un tiempo importante. O sea, forzar a un polígono no estudiado adecuadamente puede producir que la bolita salte, Que se deforme. que se deforme. Entonces, hay que tomar un diseño de mercados que hay que hacer con cuidado y bien hecho. De acuerdo. Ese es el diseño de mercados que hay que hacer con todo el cuidado y bien hecho, porque básicamente se trata de que lo que diseñemos facilite el desarrollo del mercado y no lo estorbe. Es lo que claro, pero es que pasar. Rafael hablaba del contrato. ¿Y por qué los instrumentos más sofisticados no venden? Pues porque hay un paradigma detrás o hay una condición sine qua non, es la liquidez del mercado. Si no tengo liquidez y tengo un oligopolio grueso, tengo unos elefantes, pues ¿qué liquidez va a tener eso y quién va a querer coger el contrato y quién me lo compra? Es que son tailor-made. Sí. De acuerdo. Por eso hay que completar el mercado. Si completan el mercado, mucha gente va a tener opciones. Es que el mercado actual necesita de todo lo que se ha dicho, de cosas estandarizadas y de formas distintas de negociar. No necesariamente por una subasta. Una subasta es una intervención. De acuerdo. Es un choque exógeno muy fuerte. Sí, es que ¿por qué me dicen que cada 4 meses voy a una subasta? ¿Por qué no me dice que tengo los mercados estandarizados abiertos y que eso está bajo la supervisión de la parte financiera y la superintendencia financiera? Entra a mirar cómo son las especies que se están moviendo y permiten que señores externos de otra naturaleza, no solamente propios del mercado interno, sino señores que quieran hacer un futuro de energía en una determinada forma, lo puedan hacer. Y entonces se dinamiza. El mismo Derivex está metiendo plataformas que él mismo está creando que van a ayudar, pero todas esas cosas hay que implementarlas, ahí no nos podemos quedar hablando. La Cresta también resolviendo el tema de la SAMI, está forzando a metas importantes ¿cómo se llama?, de estructuración de plataformas y de nuevos agentes que van a manejar la información. Entonces ya lo que hay es que ir abordando eso. Ahora, yo creo que el mercado a plazos, esta última instancia que venimos persiguiendo en el país desde hace muchos años, pues la clave de todo, Rafael, más allá de los mecanismos que implementemos, es que sea estandarizado y que sea anónimo. Porque es que sí, que sea anónimo. Sí, pero fíjate que llevamos 20 años hablando de eso. Pero también, Rafael, falta algo que Rafael mencionó, es que el mercado de capitales y la industria de la energía no se han desarrollado. O sea, cuando hablamos de futuros de energía, Rafael, las opciones de vender energía en el mercado de capitales son muchas. Probablemente en el futuro alguien podrá comprar energía como hacíamos en el pasado, como se puede hacer hoy para dentro de 2 años, pero como inversionista privado que ni siquiera la va a usar. Es que si no generamos un mercado claro
para construir proyectos, menos para que ese negocio de la energía futura se una al mercado de capitales y permita la financiación del mismo sector, será muy complejo. Por eso pero es que eso se va a dar, Gabriel, cuando se masifique la entrada de no naturales al sector. Es que miren que ha habido una cierta, pues no trataría de avalancha, pero sí por lo menos una incorporación gradual de inversionistas no naturales del sector eléctrico que vienen del sector de alimentos o del sector inmobiliario, etcétera, que quieren participar de un mercado que es dinámico. ¿Por qué? Porque la energía es una condición que está ahí necesaria. Entonces ellos dicen, ¿yo por qué no puedo ser un generador? Miren, la planta de esta semana se inauguró una planta en Pintuco, pero entonces ya los otros sectores empiezan a tener unas capacidades instaladas realmente importantes. O sea, cuando ya empezamos a hacer megavatios en techos, ya una empresa de alimentos dice, yo también estoy en el sector de energía, y se vienen configurando como comercializadores. Y le pueden dar a los vecinos. O sea, perfectamente. Ahí aparece otro ejercicio, y es ese tema de juntar el mercado de capitales. O sea, esos inversionistas que no son del sector, es probablemente los que van a desarrollar el sector hacia el futuro. Es que ahora la financiación de proyectos se hace de una manera muy plana, es inversión privada y financiación con... Y lo que pasa es que no se hace en convergencia, pero está empezando a darse en convergencia cuando usted junta el mundo de la construcción, que por aquí está el doctor Villegas. Hay algunos constructores, por ejemplo, que ya empiezan a participar de esto con los incentivos que da la construcción sostenible, por ejemplo. O sea, tenemos ahí una legislación que hay que aprovecharla y que es compleja porque tiene aspectos técnicos, pero la gente la está empezando a entender. Entonces ya salimos de, como dice la película, de los sospechosos de siempre, para entrar en una cantidad de actores que van a venir en avalancha. O sea, ¿qué pasa cuando los grandes de la tecnología realmente se metan en esto? Cuando Google, cuando Facebook, cuando Amazon, cuando Tesla, bueno, Tesla ya está, pero cuando ellos empiecen a hacer grandes inversiones en ese otro mundo, que además vienen digitalizados por antonomasia. Es como un muchacho que crece ahora, él trae la tecnología incorporada. Entonces, ese es un cambio importantísimo. Yo quisiera, ya para ir cerrando con algo que no se los anuncié, pero puede ser un poco provocador. Vamos a entrar el año entrante a un año electoral, ¿cierto? Y ya los candidatos están empezando a tener sus propuestas, a armar sus equipos, etcétera. Yo creo que el gobierno, y ya con el libro de la transición, se está preparando también como para dejar el terreno. Yo quisiera que ustedes en un tiempo muy cortico nos entregaran un mensaje para estos candidatos o para un futuro presidente, porque algunos saldrá de esa lista. ¿Cuál debería ser como su foco o sus focos en cuanto a esta transición? Tenemos el resultado de la misión o los resultados de las distintas comisiones, pero ¿cuál debería ser el mensaje para estos señores y para los gestores de política pública como los asuntos más importantes que deberíamos resolver ahora? Si bien estamos hablando de cargo, hay otras cosas que se tocan, porque incluso no hablamos del precio de escasez. Ahora alguien decía en los comentarios que creía que el precio de escasez era demasiado alto y que eso traía también una distorsión para estas otras plantas. Pero ¿cuál sería ese mensaje que ustedes quisieran como inocular si tuvieran a ese panel de candidatos al frente? Que no vaya a dañar el mercado, que lo tienes que arreglar. Que sea muy cuidadoso. Que sea muy cuidadoso. Yo, por ejemplo, hay cosas que creo que tenemos que empujar decididamente: la participación de la demanda, por ejemplo. Tuvo que ser una prioridad absoluta. Y de alguna manera, pues, creo que es un paso con medición inteligente y todo que podemos dar y que va a cambiar todavía más este entorno en el que estamos. Yo creo que el gran problema del gobierno futuro serán las transiciones. O sea, el mundo de hoy es muy distinto al mundo dentro de 10 años y va a cambiar, pero no podemos sacrificar el futuro tomando decisiones impropias en el presente, ni nos podemos apresurar para dejarnos en descubierto en el horizonte cercano. Entonces yo creo que tiene que tener una muy buena visión de qué va a ser el futuro y hacer una cuidadosa evaluación de cómo son las transiciones hacia ese futuro que se imagine. Pues ese es como el punto.
y obviamente pues, no puede arriesgar lo que hay. De acuerdo, de Sí, acuerdo, Son Gabriel. decisiones serias. yo estoy totalmente de acuerdo con Rafael y con Jesús, pero yo sí pediría que el próximo gobierno fuera muy cuidadoso con garantizar la independencia energética y la seguridad del suministro en Colombia, porque si no, no habrá desarrollo sostenible futuro. Yo creo que ese podría ser un mensaje que en términos de política deberíamos presentar. O sea, la independencia energética de las naciones es fundamental hoy. La protección de los recursos como el agua es fundamental hoy. La seguridad del suministro probablemente será el elemento de competencia más importante en el futuro y probablemente la base fundamental para el desarrollo sostenible. Yo diría que un problema en el sector eléctrico al futuro puede atrasar el desarrollo sostenible de Colombia. Yo Sí, le de acuerdo. pediría eso. De acuerdo. Sí, hay definitivamente en el desafío energético para los próximos gobiernos, quizás salen de la lista afugias como Electricaribe o Ituango, que eran grandes preocupaciones, o por lo menos asegurarle a la gente que iba a haber un mínimo de fuentes renovables no convencionales, que ya este gobierno logró por lo menos una porción, pero creo que para los próximos, o sea, 2 o 3 gobiernos, las transiciones van a ser supremamente importantes, porque el tsunami ya se oye, ¿cierto? Ya nos decían que venía una ola, pero es que ya la ola está ahí No. Eso está cerquita. mojando. No, Sí, pues cada uno en el trabajo de consultoría, pues para no hablar del país, sino para lo que uno está viendo de las asesorías que tiene que dar, son muchos los señores que llegan entrando al sistema y que, como tú dices, son de otros sectores y tienen que recibir, digamos, gente que le ayude a entrar. Y de es mucho. acuerdo. Eso ya está Pero en... pasa por lo que dice Jesús, y es que esto es un mundo de grandes inversiones, de mercado que debe mantener esos instrumentos, pues para que estos señores inviertan, ¿cierto? Sí. En el pasado hemos tenido amenazas de plantas que han dicho entonces me voy y tiran la puerta. Pues el mercado da sus Yo, señales. yo quiero como hacer un pequeño... A mí me falta hablar del gas y de la De firmeza. acuerdo. Yo tengo que tener completamente... Esto que estamos diciendo es básico, ser muy con guante entrar el tema. Los cambios, con que todos los recursos que tiene el país para crecer tengan su incentivo. Pero, pero cuando uno viene a quién me va a tener, porque definitivamente la sequía me va a seguir y miles de cosas. Entonces, y entonces tengo que dejar que la complementariedad entre eólicas y agua y entre todos los energéticos que entro, de verdad los pueda utilizar y eso se me vuelva firmeza. Yo no sé cómo vamos a hacer para encontrar la forma de que esa firmeza complementaria se pueda manejar y se pueda Pues, ver. Rafael, nosotros estamos desarrollando un proyecto, por aquí está la profesora Camila conectada entre varios grupos de trabajo, justamente analizando complementariedad. Es Ah, eso muy, es. muy importante complementariedad Que dinámica no, en la transición. que no, O sea, Y que cómo es además, para pasamos los de un gas. paradigma a otro paradigma, garantizando esa complementariedad que es el mejor uso de los recursos. Porque lo dijiste al principio de la charla, el tema del gas. O sea, tenemos una regulación con unas plantas que se hicieron unas inversiones de lo que supuestamente era la panacea pues, de las plantas de ciclo combinado a finales de los 90 que iban a arreglarlo todo y finalmente esas plantas están ahí, pero vienen otros recursos porque no hemos metido la variable del hidrógeno. ¿Qué va a pasar cuando el hidrógeno entre realmente y lo acoplemos a la eólica offshore o a las plantas solares y la firmeza va a ser otra muy distinta? Entonces, Sí. sí, yo creo que la palabra clave es transición, cuidado, Transición. pero Y no cuidado con limitar. las térmicas. si todavía no sabemos qué se nos viene con el tema de almacenamiento, que creo que hay Total. también Sí. que poner Pero muy ojo, Y el del hidrógeno, recuerden que no es solamente para producir energía, Ajá. puede ir a otras industrias que nada tienen que ver. O sea, una planta eólica, una planta menor hidráulica puede producir hidrógeno para otras industrias y no necesariamente para el sector eléctrico. De acuerdo. ok. Sí. De acuerdo. En No, yo otras creo que... palabras, Dale. ojo, ponga el gas definitivamente y la hoja de ruta que está. A ver, yo quiero hacer mención de la hoja de ruta. La hoja de ruta, digamos que aquí el gobierno está poniendo su política energética en la hoja de ruta.
Eso podrá tener cosas buenas, malas, regulares, lo que sea, pero por lo menos tenemos una dirección y es la dirección que está planteando la misión de transformación y el mismo gobierno la está enfocando. Entonces, esa hoja de ruta, cuando tú me dices qué le debo dejar a los próximos gobiernos, mientras mejor le quede la hoja de ruta, que lo lleve con cuidado al final, sería lo más importante que yo le dejaría al próximo gobierno. Y el gas lo tengo que sacar, porque el gas es el elemento, el gas y la térmica que tengo, la tengo que respetar y la tengo que sacar adelante, porque esa térmica está ahí, es para esos momentos De críticos. acuerdo. Y uno llega, y yo le voy a hacer en la manera que yo hablo, cuando llega la situación crítica, lo primero que se hace es, dígale a los del gas o los del gas tienen que Claro, generar 90 gigavatios hora día. Y eso vale mucha plata. Es decir, el gas le tienen que dar el puesto el gas, las térmicas, las tienen que poner el puesto que también que es necesario que se vea. de Porque es que acuerdo. uno habla de renovables y de no sé qué y no sé qué, y se le olvida que las térmicas son el respaldo y son ¿ah? Y si no lo manejamos bien, entonces las renovables nos van a dejar en un mundo completamente incierto. ¿No? Que necesitamos Ah, combinar bien las cosas. no, Es una transición. Yo creo que aquí Sí. lo que debemos evitar son los discursos, como pasa en otros sectores, de que todo es o blanco o negro, la polarización. Es transición, es cuidado, los mecanismos muy bien estudiados para que los incentivos y no vayan a crear a veces barreras a la inversión y desincentivos, como esto que estamos viendo que nos trae hoy a una posible reforma del cargo con el impacto para las plantas no despachadas centralmente, para no decir menores, ni para sino plantas no despachadas centralmente, y para no tener un eso, atrapamiento regulatorio como el que tenemos hoy, eso, que claramente hay una energía que se puede generar y que por un límite que lo entendemos, pero que no se quede como el chiste de la banca del parque, o sea, un policía al lado de la banca de un pueblo y la gente dice, señor, ¿por qué está ahí? Dice, sí, porque hace 25 años pintaron la banca y el alcalde le dijo a un policía, párese ahí para que nadie se siente, y el policía se quedó ahí y lleva 25 años parado ahí. Entonces, sí, no, es decir, esa es con la mejor. hoja de ruta a mí me preocupa, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, es que hay Sí, países como Chile que tienen política pública ya de hidrógeno, Claro, ¿cierto? Y que no nos pase como con las vacunas, ¿cierto? Que uno dice, esperamos, y después de tanto esperar nos quedamos en la cola de las sí, transformaciones. hay que tener cuidado, sí, Entonces es prudencia, pero avanzando, porque a avanzando. veces somos un poco Sí, lentos para ciertas sí, cosas con acción, sí, es y en todos lo acción. entendemos. Nadie quiere un desabastecimiento, eso Sí. tumba Eso es, aviones, sí, así. pero esa es una señal muy, muy adecuada. Y nadie quiere mecanismos diseñados de forma tal que generen marginalmente desincentivos o incentivos Por supuesto. perversos, que es una de las cosas que más nos ha molestado, creo Nadie yo, en quiere todo lo eso. que es esta Nada, cosa. Uno monta cosas con buena intención, un mecanismo bueno, pero le deja algunos aspectos que terminan por ser perversos en los incentivos que genera y eso afecta sustancialmente el funcionamiento del sí, hay que mecanismo. Entonces, ponerle, sí. Así tenemos que ser es, muy cuidadosos en eso. así es, así es. Bueno, lamentablemente no tuvimos hoy la presencia de Carmenza. Creo que el debate hubiera estado un poco más, qué sé yo, como eso es su estilo, No, Hubiéramos, con más más, acalorado, con más humor te lo aseguro y mucho seguramente, sí, con un humor fino. y Pero bueno, mucho eh, conocimiento. yo les quería agradecer. Creo que el tiempo nos queda corto y hay otros asuntos que aparecieron. Nos preocupa un poquito el posible atraso de de esa generación en la costa, esa gran eólica, esa gran solar y que la podamos incorporar rápidamente al sistema de transmisión nacional. Y hay otros asuntos, el gas, el hidrógeno y los mercados en otros temas. A Rafael, a Gabriel, a Jesús, pues ha sido un enorme placer y creo que para los asistentes también. Tenemos 60 personas conectadas de principio a fin que seguramente quisieran oírlos más largo en muchos temas. Eh, pero ha habido preguntas durante el foro y por los nombres y la calidad de los invitados ha sido de muy, muy alto nivel. Les agradecemos la presencia. Creemos que podemos seguir con este tipo de formato que son como una especie de conversaciones
no tan acartonado con presentaciones y el PowerPoint y la cosa, sino conversación alrededor de temas tan importantes y con la altura como ustedes lo han tratado. De manera que les agradecemos muchísimo y de parte de los asistentes también les damos ese mensaje. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y ha sido un gusto estar con ustedes. Ha sido un gusto. Bueno, Mucho entonces desde la EIA, bueno, atrás ven nuestra planta solar que hace parte de la microred que estamos construyendo con el proyecto Energética 2030. 5 universidades, 2 empresas que esperamos empezar a probar esos nuevos modelos de negocio con almacenamiento, sin almacenamiento, chiquitas, grandes, medianas, etcétera. Entonces estamos convencidos por lo menos de lo que ya es una conclusión de estas conversaciones. La revolución del sector eléctrico es un dato y lograr una transformación ordenada, una transformación incluyente, que permita todos los modelos de negocio, es donde está la clave. Creo que ese puede ser el gran resumen de todo esto y esperamos pues que también el regulador haya tomado nota y la gente del ministerio de estas opiniones que ustedes también vienen fomentando en sus grupos de trabajo. Entonces, ha sido un gusto y esperamos contar con su presencia en los próximos foros de este sentido. Muy bien, muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias.